Hola con todos, el día de hoy vamos a realizar el siguiente problema de aplicación de la página número 40 del módulo del estudiante. ¿Sí? Entonces, en este caso dice formas de expresión de un vector y sus transformaciones, página 40 del módulo de física. Dice la componente de un vector C según el eje Y es de 35 metros. Y los ángulos directores son ángulo alfa 120 grados y ángulo beta 30 grados. Con esta información calcular el módulo del vector, la componente del vector. Vamos a ir señalando por acá lo que tenemos que calcular. Nos dice entonces el módulo del vector, la componente del vector. En ese caso es la componente y. ¿Sí? Entonces sería por acá. Como el módulo es, el vector es C. La componente y sería CY. Las coordenadas del punto extremo del vector, el vector en función de sus coordenadas base, la dirección del vector y el vector unitario. ¿Ya? Entonces con ello vamos a calcular. A ver, entonces aquí tenemos el plano cartesiano, ya me adelanté yo haciendo, y vamos a ubicar por acá X, por acá vamos a ubicar menos X, por acá vamos a ubicar Y, y por acá vamos a ubicar menos Y. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es graficarlo. Entonces, vamos a hacer la escala. Si aquí tengo la componente en Y, sí, la componente en Y es de 35 metros, divido 35 dividido para 10, serían 3,5 centímetros, ¿ya? Pero la regla que yo tengo acá es en milímetros, 3,5 centímetros en milímetros serían 35 milímetros, así que la componente en Y hacia arriba la vamos a graficar en 35 milímetros, así que vamos a ubicar por acá. Vamos a ver, ojalá si alcanza, entonces sería por aquí 35 milímetros, justo por aquí, ¿sí? Entonces aquí es donde debo ubicar mi vector. Entonces lo quitamos y nos quedaría por acá, ahí vamos a ubicarlo de color rojito, de una vez vamos a cambiarle de color. Ya vamos a ubicar la flechita por aquí y luego luego la copio, ¿sí? Para que me salga de otro colorcito, si no, no me va a salir de otro color. Hasta aquí me salió 35 milímetros, 39, 38, 36, 35. Ya, por ahí, 35. Ya, vamos a hacerle por aquí un clic. Vamos a ver, es que le sí, ya, cierro una pestañita y le vamos a ubicar por acá de color rojito. Ok. Entonces, por acá nos queda mi vector de 35 mil, o sea, la componente Y. Ya, entonces vamos a ubicarle, bueno, luego lo ubicamos el nombre. O de una vez, de una vez, de una vez, ubiquémosle ya el nombrecito y esta componente en Y. Ya la componente en Y en mi ejercicio es de 35 metros. ¿Ya? Siguieron 35 metros. Ahora, vamos a graficar el ángulo alfa es 120 y el ángulo beta es 130 grados. Entonces, asimismo, vamos a coger nuestra reglita, ¿ya? Y lo ubicamos desde el origen. Entonces nos quedaría por acá la distancia acá no la sabemos. Entonces, para ello, el módulo del vector no lo sabemos. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Con una línea entrecortada, con una línea entrecortada, no le cogió por acá, ¿ya? Entonces, desde aquí, vamos a ver qué pasó. Ya necesito esta, ¿ya? Con una línea entrecortada lo ubicamos hasta acá, ¿ya? O la podemos, esta ya no quiero. Ya. Y esta. Con una línea entrecortada, lo ubicamos hacia un ladito, o sea, por acá más o menos, ¿sí? Sin medida. ¿Para qué? Para poder cuadrar el vector. Entonces, para ello, cuadro el vector que me dice el ángulo 120 grados. Cogemos el graduador sin medida, ¿sí? Y lo ubicamos acá 120 grados. Entonces, justo ahí, justo por ahí está 115 y acá está 120. Entonces, significa que por acá también está 120. Si vieron, ángulo de 120 grados. Entonces, subimos un poco más y por aquí tenemos de 120 grados. ¿Si vieron? Fácil.
y a vec- a esa componente la alargamos un poco más. Asimismo, a esa componente lo que hago es bajarla. Entonces vamos a ubicar por acá. Ya esta componente lo que hago es bajarla hasta que choque con el eje menos X, ¿sí? Y una vez que tengo así, lo que hacemos es ubicar acá la flechita. Eso, muy bien. Sería hasta ahí y vamos a observar de cuánto es nuestro vector. ¿Ya? Entonces mi vector en ese caso de color negrito que lo tenemos debajo viene a ser la componente X. Entonces acá se va a llamar componente X que no sabemos cuánto es. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a trabajar. Bien, vamos a borrar esta parte de acá como nos dé el texto. Uy, uy, uy. Vamos a borrar esta parte de acá como nos dé el texto. ¿Por qué? Porque aquí es la componente en Y, así que de una vez le vamos a acomodar. Aquí es la componente en X. No es la componente en Y, porque la componente en Y ya la conocemos, no conocemos la componente en X. Listo. Entonces vamos a ubicar el ángulo. El ángulo siempre viene, el ángulo alfa siempre nace del eje polar. Así que en ese caso él se llama ángulo alfa y sería por acá 120 grados. Y el ángulo beta siempre nace del, ven acá, ahí, el ángulo alfa tendría 120 grados. Recordemos ahí. Y el ángulo beta siempre nace de la componente Y. Entonces acá sería 30 grados, pero no tiene sentido de dirección porque varían entre de 0 a 180 grados, por eso no le pongo flechita. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces con esta información vamos a calcular el literal A. El literal A, vamos ubicando por acá, solución del literal A, dice el módulo del vector. Muy bien. Para poder calcular entonces el módulo del vector, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el vector? El vector es el de acá, ¿sí? El vector C, el módulo del vector. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo nos va. Es el vector C y vamos a ver cuánto mide nuestro vector. Entonces para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula de los ángulos directores. El ángulo director dice, como si conozco los ángulos directores y conozco la componente en Y, entonces voy a utilizar el coseno de beta. El coseno de beta se relaciona con la componente en Y, así que a él sí lo podemos utilizar. Entonces quedaría que el coseno de beta es igual. El coseno de beta es igual a la componente en Y dividido por el módulo del vector y resuelvo. Entonces quedaría por acá que el módulo del vector, ¿sí? C, es que es el módulo del vector, está dividiendo, pasaría a multiplicar, así que nos quedaría que el coseno de beta ya multiplicado por el módulo del vector es igual a la componente y. Significa entonces que el módulo del vector es igual a la componente y dividido, ¿sí? Dividido para el coseno de beta. ¿Y cuánto es beta? 30 grados. Entonces acá nos quedaría dividido para el coseno de beta. Coseno de beta. Entonces significa que C es igual y ubicamos por acá nuestra rayita de fracción y reemplazamos. ¿A cuánto equivale la componente en Y? La componente en Y equivale a 35 metros. ¿A cuánto equivale el coseno de beta? Entonces acá ubicamos, no sacamos el valor del coseno de beta todavía, se lo ubicamos en la calculadora, así como les voy a indicar, pero sí ubicamos que el coseno de beta es el coseno de 30 grados. Entonces, significa que el módulo del vector es. Entonces sacamos acá nuestra calculadora y nos quedaría ya lo siguiente. Ya nos quedaría lo siguiente. Utilizamos raya de fracción y quedaría entonces 35 dividido para el coseno de 30. Y nos quedaría como respuesta 40,41 con dos decimales. Así que por acá nos quedaría 40,41 metros. 40,41 metros. Ya, muy bien. Entonces, ese ha sido nuestro resultado, 40,41 metros. Ahora,
¿Cómo vamos a comprobar? ¿Sí? La comprobación nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a quitar esto de acá y listo. Ya, por aquí, allá. 40,41 metros. Ahora, significa que el vector, miren, vamos a ver acá, vamos con un color que se note. Significa que este vector que está aquí tiene que medir 40,41, ¿sí? O por lo menos 4. Entonces, 40,41 digo para 10, por lo menos 4 centímetros para que sea correcto. Entonces, ubicamos por acá nuestra reglita y sí mide, ¿no? Sí, sí mide 40,9, ¿sí? 4 centímetros, 40,41, ¿sí? Muy bien, entonces nos damos cuenta que estamos con una respuesta correcta. Ya, entonces lo que voy a hacer acá es sombrearla. Vamos a ver si me permite sombrear esa partecita. Sí, ya, muy bien, correcto. Sí, estamos entonces correcto. ¿Qué vamos a calcular ahora en el literal B? La componente rectangular en X. Entonces, fácil. Asimismo, vamos a utilizar nuestra fórmula de los ángulos directores. Lo vamos ahorita por acá. ¿Sí? Vamos a ver si me permite hacerlo por aquí. Ya, por acá me parece, por aquí. Listo, por acá vamos a resolver la componente en X. Asimismo, entonces vamos a utilizar, recordemos que vamos a calcular acá la componente en X, vamos a calcular esta componente en X. Y vamos a utilizar la fórmula del ángulo director, pero del seno de alfa. Entonces, perdón, del coseno de alfa. Entonces vamos a resolver el literal B. Por acá nos quedaría literal B. Y la fórmula entonces dice que el coseno del ángulo alfa es igual y ubicamos por acá nuestra rayita de fracción. Así que nos quedaría que es igual a la componente en X dividida por el módulo del vector. ¿Sí? Y vamos a calcular la componente en X, o significa que tenemos que despejar. Y al momento entonces de despejar nos quedaría que el módulo del vector está dividiendo, pasaría a multiplicar, así que nos quedaría módulo del vector por el coseno del ángulo alfa, todo ello es igual a la componente en X. Doy la vuelta a la ecuación y quedaría que la componente en X es igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Significa entonces que la componente en X es igual. Y resuelvo. Entonces, en ese caso, ¿cuánto nos dio el módulo del vector? Nos dio 40,41. Entonces, acá nos quedaría 40,41 metros multiplicado por el coseno del ángulo alfa. En los datos, el ángulo alfa es 120 grados, así que por acá nos quedaría 120 grados. Significa entonces que la componente en X es igual. Entonces, ¿qué vamos a ubicar? Ubicamos lo siguiente. Vamos a configurar la calculadora para dos decimales. Shift Mode, presionamos 6 que es fix y para dos decimales igual. Entonces, ahora sí nos quedaría entonces 40,41 por el coseno de 120, cerramos paréntesis y nos quedaría menos 20,21. Ya vamos a ver por qué es negativo. Quedaría entonces menos 20,21 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué sale negativo? Porque esta componente en X va hacia la izquierda, hacia el X negativo. Entonces, como respuesta ya nos quedaría por acá menos 20,21. Quedaría entonces menos 20,21 metros. Sí, muy bien, correcto. Sí, muy bien el ejercicio. ¿Ya? Ahora sí, vamos entonces a resolver el literal C. El literal C dice las coordenadas del punto extremo del vector. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a resolver por acá el literal C, las coordenadas del punto extremo del vector. Entonces muy fácil también las coordenadas del punto extremo del vector. Entonces necesito este punto extremo del vector que tenemos por acá. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar el vector C. ¿Ya? El vector C se ubica así, vector C, y se descompone en las dos componentes rectangulares.
se descompone la componente en X, punto y coma, la componente en Y. Entonces significa que el vector C es igual. Y nos quedaría por acá lo siguiente. Entonces vamos con un color negrito. ¿Qué es la componente en X? Si abrimos paréntesis. La componente en X entonces nos salió menos 20,21 metros, sí, menos 20,21 metros. Y la componente en Y, que ya la conocemos, viene a ser de 35 metros. Así que acá nos quedaría 35 metros. Pero vamos a ubicar la unidad de medida fuera, no dentro. Entonces vamos a ubicar acá menos 20,21, punto y coma. Menos 20,21, punto y coma, 35. Cerramos paréntesis y la unidad de medida fuera. Sí, fuera del paréntesis, así que todo sería metros, ¿no? Menos 20,21 que nos salió componente en X y la componente en Y que es 35 metros. Entonces, esas son las coordenadas del punto extremo del vector. ¿Ya? Literal D. Vamos a resolver ahora nuestro literal D. Entonces, por acá vamos a ubicar literal D. ¿Qué dice el literal D? El literal D dice el vector en función de los vectores base. Entonces vamos a ubicar, ¿sí? El vector es el vector C, que todo ello es igual por acá. Abrimos paréntesis y quedaría menos 20,21, menos 20,21 y se ubica el vector base. Vector base es ubicar I, vector I y ubicamos por acá punto y coma 35J. Y por acá ubicamos 35J, pero hay otro colorcito para que se pueda notar. Y quedaría por acá 35J. Y todo ello entonces sería metros. Metros. ¿Sí? Perdón. Y J, cerramos el paréntesis, disculpen. Cerramos el paréntesis, listo. Y fuera quedaría la unidad de medida que viene a ser metros. Entonces, ahí está expresado el vector en función de sus vectores base. Lo que hacemos es agregar el vector y el vector j. Es la misma coordenada rectangular, pero agregado y agregado j. Y ahí tenemos el vector en función de los vectores base. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuemos. Nos dice por acá el literal E, la dirección del vector. Muy bien. Entonces, por acá nos quedaría literal E, la dirección del vector. Recordemos que la dirección del vector siempre nace del eje polar. Vamos a ubicar por acá eje polar. Bueno, como no nos dice en qué ubiquemos la dirección del vector en coordenadas geográficas o en coordenadas polares, nosotros la vamos a ubicar en coordenadas polares, ¿ya? Y el vector nace del eje polar con un ángulo de 120 grados. Entonces ahora vamos a utilizarlo, ¿sí? Entonces, para poder expresar el vector, ¿ya? Para poder expresar el vector, ubicamos lo siguiente, que el vector C es igual al módulo del vector punto y coma e ángulo teta. Entonces significa que el vector C es igual, ¿sí? El, el módulo del vector, ¿cuánto nos salió? Vamos a ver entonces, ¿cuánto nos sale el módulo del vector? ¿Cuánto mide? De aquí hasta acá, mide 40,41 metros, entonces sería 40,41 metros, punto y coma, el ángulo teta que viene a ser de 120 grados que nace del eje polar. Entonces ahí tenemos el vector. Entonces ahí también le ubiqué la dirección, 120 grados. ¿Sí? Ahora nos dice el vector unitario. Para poder entonces expresar el módulo, el vector en función de sus vectores unitarios, ubicamos lo siguiente. Y por acá nos quedaría literal D. ¿Sí? El vector en función de su módulo y unitario. Entonces vamos a ubicar la formulita. La formulita dice entonces el vector en función de su módulo y unitario. Ubicamos una U como ubicarla en mano escrita. ¿Sí? El vector en función de su módulo y unitario entonces es igual y nos quedaría por acá. ¿Ya? Nos quedaría entonces lo siguiente, que es igual
al vector dividido para su respectivo módulo. El vector con flechita y su módulo acá abajo lo ubicamos en la flechita. Esa es la formulita. Entonces, el vector en función de su módulo y unitario, la flechita por acá, pues es igual. Y ubicamos la rayita de fracción. ¿Ya? El vector, vamos a ver entonces, siempre el vector lo ubicamos en coordenadas rectangulares y aquí lo tenemos en sus coordenadas rectangulares. Este vector es lo que lo necesitamos. Pero lo necesitamos en función de sus vectores base. Así que por acá, el vector en función de sus coordenadas base para poder sacar el vector en su módulo y unitario. Entonces vamos a copiar por acá, menos 20, perdón, vamos a ubicarlo al negativo, disculpe. Nos quedaría entonces menos 20,21 y, coma 35J. ¿Ya? Y ubicamos acá metros. Vamos a extender un poquito más la rayita de fracción. Listo, para que se vea todo ordenadito. Muy bien. Y dividido para su módulo. Y su módulo sería entonces 40,41 metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplificar metros con metros. Entonces nos quedaría que el vector en función de su módulo y unitario sería igual a la división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Extraemos la calculadora y empezamos a dividir. Entonces nos quedaría por acá menos 20,21. A todo ello lo vamos a dividir para 40,41. 40,41. Entonces nos quedaría ya menos 0,50. Entonces por acá nos quedaría como respuesta 0,50 ¿sí? Menos 0,50 con punto y comita, ya, ya, comita, y acá nos quedaría 35, entonces tengo que dividir, nos quedaría 35 dividido para 40,41, vamos a ver, y por acá entonces vamos a dividir 35 dividido para 40, uy, eso, 40,41. Y nos quedaría entonces como solución 0,87. Entonces acá nos quedaría 0,87J. Y listo. Entonces esa es la respuesta del vector en función de su módulo y unitario. ¿Ya? Entonces hemos ya resuelto todo el ejercicio. Hemos calculado el módulo del vector, que lo tenemos en el literal A. Hemos calculado la componente rectangular en X, que la tenemos por acá en el literal B. También hemos calculado las coordenadas del punto extremo del vector, que lo tenemos en el literal C. El vector en función de los vectores base, que lo tenemos en el literal D, que le agregamos IJ. También tenemos la dirección del vector, que viene a ser 120 grados, y el vector unitario, que lo tenemos en el literal D. ¿Sí? Entonces, chicos, por favor, para que lo puedan revisar, para que lo puedan estudiar también, y lo pasamos al cuadernito de materia de física. ¿Sí? Entonces, que tengan un excelente día y cualquier duda, por favor, me comentan en clases, pero lo pasan al cuadernito de materia. ¿Sí? Hasta luego con todos.